Así frena la Corte la liquidación de los fideicomisos. Es un buen tema para comentarlo, si le parece, con Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, y su bitácora de la Resistencia. ¿Qué nos dices del trabajo de la Suprema Corte, Diego? Muy buenas noches. Respecto a esta decisión de dar para atrás al asunto de entregar los fideicomisos, como lo quería el presidente de la República, a la Tesorería de la Federación, y en su caso apoyos a la gente en Acapulco. ¿Y cómo observaste tú la actuación de la Corte en el caso de todo el sainete que se armó en el Estado de Nuevo León con Samuel García, que se fue, que se quedó, que regresó, que retomó? Tú dirás, tú tienes la palabra, Diego. Como siempre, un saludo cordial. Gracias, José. Bueno, en primer lugar, tú ya dijiste con toda claridad que la suspensión concedida en los mencionados fideicomisos es una resolución de mero trámite, consistente en dejar a esos fideicomisos tal como están hasta en tanto se resuelve el fondo del asunto, y esto tiene como motivo el que no quede sin materia los amparos que se siguen su curso. ¿Por qué? Porque si ahorita se dispusiera de los recursos, el fondo del amparo dejaría de existir. Ahora, por lo que se refiere a la Corte en general, pues frecuentemente se critica la lentitud con la que resuelven los asuntos. El cúmulo de trabajo y la complejidad de muchos de los expedientes a su cargo provocan retrasos que deniegan la justicia pronta y expedita. Sin embargo, ahora el oficialismo vuelve a la carga en contra de la Corte, pero por el motivo contrario, José. Los voceros oficiales se dicen sorprendidos por la rapidez con la cual el ministro Javier Lainez resolvió un trámite promovido por el propio Samuel García por el conflicto de Nuevo León. Los oficialistas no atribuyen al ministro Javier Lainez haber violado la ley o la Constitución, y eso es importante y debe destacarse. Simplemente les sorprende la prontitud de la resolución y la consideran textualmente inédita e insólita, lo cual les basta para cuestionarla. Sin embargo, el que haya sido inédita e insólita esa resolución no es motivo válido para denostar el trabajo del referido ministro, y voy a decir por qué. Primero, según el diccionario de la lengua, inédito significa que algo es nuevo y desconocido. Segundo, según el diccionario de la lengua, insólito significa que algo es desacostumbrado, inusitado o inusual, y esas expresiones no implican que la conducta del ministro Lainez haya sido ilegal o inmoral. Lo cierto es que el caso resuelto por el ministro era en sí mismo inédito e insólito, porque no hay precedentes de otro igual, y además se trató de un asunto eminentemente grave, y de no resolverse de inmediato habría llevado a la violencia y a la ingobernabilidad en el estado de Nuevo León. La rapidez con la que el ministro determinó lo que conforme a derecho procedía correspondió a la urgencia y gravedad del asunto, y merece el mayor reconocimiento de toda persona sensata que quiera vivir en un auténtico Estado de Derecho. En efecto, había un gobernador constitucional retirado de su cargo, pero que no aceptaba al interino designado conforme a la Constitución del Estado por el Congreso de Nuevo León. Ese era el conflicto, no otro. Ahora, había dos gobernadores, como te digo, en un mismo tiempo, uno interino y otro con licencia, y este cerró el Palacio de Gobierno y con la fuerza pública impedía el acceso a quien legalmente debía ocuparlo. La Suprema Corte no podía ver el asunto como si se tratara de algo que pudiera esperar, que se pudiera aplazar. Ahora bien,
el asunto expuesto fue precisamente por Samuel García a la Suprema Corte, y ese asunto era inédito, era insólito y de suma gravedad, y el ministro Lainez cumplió con su deber al resolver de esa manera inédita e insólita el asunto planteado. Insisto, José, cualquier mexicano que no esté descerebrado o pervertido debe agradecer al ministro Lainez la rapidez de su resolución. Finalmente, es una falacia que se ha propalado de que a Samuel García se le arrebató su candidatura. No es cierto. Nadie lo sacó de la contienda. Él se salió de ella por decisión propia. Los hechos estuvieron a la vista de todos. Él recibió la candidatura y él renunció a ella para regresar al gobierno de Nuevo León. Nadie se la quitó y a él sí le corresponde explicar a los ciudadanos los verdaderos motivos de su viraje. Primero, buscar la presidencial y después de regresar con todo el sainete que ya conocemos. Sobre todo porque se trataba, según él decía, vano, pendenciero y sobradito de que estaba seguro de ganar la presidencia. Eso es lo que debe explicar, porque el apoyo y los arrumacos que recibe de López Obrador no son nuevos, son del dominio público y se explican por sí solos. Dividir el voto opositor. Y cuando Fosforito chilla enfurecido y dice que la oposición despertó a un león, eso sí, José, nos tiene temblando. Ojalá nos perdone la vida. Muchas gracias, Diego. Gracias y buenas noches. A ti, adiós. Adiós, gracias, Diego Fernández de Ceballos. Si me permite una pausa.